Buenas noches, amables televidentes, complacido una vez más en estar en este espacio, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Este espacio que es una producción de Ramón Arturo Méndez Zarzuela y que se transmite cada noche de 7 a 8 de la noche. Esta es su sección dentro de la justicia, un espacio que ya tenemos 7 años y un mes en el aire, señores. Parece que fue ayer y tenemos ya pues 7 años produciendo este espacio dentro de la justicia en ni más ni menos. Nos acompañan hoy nuestra coanfitriona Elizabeth Rodríguez, quien desde Estados Unidos y bajo la magia de la virtualidad y la tecnología está con nosotros. Y también nos acompaña un distinguido defensor público que también ha estado con nosotros en otros programas. Así es que, buenas noches, Elizabeth, para que presente tu invitado hoy en La Voz de la Defensoría en Dentro de la Justicia. Sí, buenas noches a todos, a mi compañero Saturnino, en este espacio que, como bien señalaba, 7 años, diríamos que nosotros ya básicamente estamos dentro de ese tiempo, ya que tenemos unos cuantos añitos ya compartiendo dentro de la justicia con diferentes temáticas, y en el día de hoy nos place entonces acompañarnos a la vez de un defensor público, yo diría que un fogoso litigante en el área penal, licenciado Iván Baldayat, con quien también compartimos oficina en el Distrito Judicial de Espaillat, Moca. Y estaremos abordando en el día de hoy un tema que todavía sigue en el tapete, como decimos, y es el tema de los procesos judiciales. Más que nada vamos a hablar de los procesos en el ámbito penal, en lo que ha sido el desarrollo de un teletrabajo que hemos tenido que desarrollar a raíz de la pandemia del COVID-19, que ha azotado no solo la República Dominicana, sino al mundo, y que ha puesto al mundo pues de cabeza. Hemos tenido que revolucionar, evolucionar, e incluso parte de lo que era la justicia 2021 que nosotros habíamos proyectado, se tuvo que poner en marcha antes de lo previsto por la situación, porque parte de lo que estamos viendo, este teletrabajo, ya estaba contemplado dentro de una justicia que ya se había planificado, un plan estratégico, pero que era a largo plazo y que a corto plazo hemos tenido que implementar. Para ese tema estaremos pues compartiendo experiencia con el licenciado Iván Baldayat, quien, como dijimos, se desenvuelve en el Distrito Judicial de Moca, Espaillat, Defensa Pública, pues como un defensor activo en su área, tiene bastante que compartirnos a nosotros de cómo ha sido todo este proceso. Así que bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, amables televidentes. De verdad me place, un honor tener la invitación de este programa, ni más ni menos, de nuestro ilustre amigo y compañero, el magistrado Saturnino Muñoz, también nuestra coordinadora de la Defensa Pública de Espaillat, Moca, Elizabeth Rodríguez. De verdad me place compartir con ustedes. En verdad, a raíz de la pandemia del COVID-19, se ha tenido, el Poder Judicial ha tenido que implementar de manera rápida programas, planteamientos para poder enfrentar la misma. Quizás muchos dirán que en beneficio, otros dirán que en perjuicio, pero todo se ha realizado en base a la salud de cada uno de nosotros como actores y partes del proceso. Cabe destacar que este es un programa, como decía Elizabeth, que se viene programando desde hace muchos años. Creo que se viene programando no tanto en esta gestión de Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino en el caso de Subero Isa. Me acuerdo cuando era oficinista en el año 2009, cuando se implementaron los despachos penales, cuando trabajaba en Santiago, después se realizó en Moca. Se tenía una implementación cuando se hizo la justicia digital de tener los 3 ejes principales de la justicia penal dominicana, dígase el Poder Judicial, en este caso los jueces, el Ministerio Público, ahí los fiscales y también la Defensa Pública conjuntamente con los abogados,
el Colegio de Abogados y la Asociación de Abogados. Implementar de que se hiciera un programa, en este caso el Supremo Plus, que es el que tiene el Poder Judicial, para citar, para notificar y tener un sinnúmero de casos. Entonces, de ahí es que viene, para hablar un poquito de historia, de ahí es que viene ya la digitalización de los procesos a nivel del Poder Judicial. Pero como tenía ese programa, no se pudo implementar de manera eficaz en ese momento, porque en verdad nuestro país no cuenta con la calidad o la facultad, vamos a decir, para tener una justicia digitalizada de manera total, porque no todos tenemos la oportunidad o el acceso a la justicia de manera virtual. Ya con este caso de la pandemia del COVID-19 se tuvo que apresurar ese programa y esa planificación que tuvo esta gestión, y el Consejo inmediatamente, una resolución, implementó pues, que para el derecho a la salud que tenemos todos y el derecho a la vida por las muertes constantes por esta lamentable pandemia que todavía estamos sobrepasando y estamos viviendo, se ha tenido que implementar la virtualidad. La virtualidad tiene, como dije anteriormente, su pro y su contra. Hay muchas cosas que podemos dejarla de manera virtual, como ceses, revisiones, apelaciones de medida, pero existen otros tipos de audiencias, como audiencias de juicio, audiencias preliminares, que en verdad necesitan el rigor de verdad de todos los principios rectores que debe contener un juicio, y en verdad no se puede fortalecer el acceso a la justicia de esta manera si rompemos con el principio de legalidad y rompemos con ese acceso a la justicia. ¿Por qué hablo un poquito de acceso a la justicia? Hablo de acceso a la justicia porque como las partes del proceso, vamos a decir víctimas, imputados, querellantes, actores civiles, defensores, abogados de los imputados, el mismo Ministerio Público, nosotros todavía en nuestro país no contamos con las herramientas necesarias para poder de manera eficaz abordar y nosotros interactuar y poder hacer las audiencias con los rigores que en verdad se necesitan. Esa es una problemática que entiendo que tanto el Colegio de Abogados, la Asociación de Abogados, la Oficina Nacional de la Defensa Pública se ha abocado al respecto, y estamos de acuerdo con que se realicen las audiencias presenciales, pero tenemos que poner por encima de todo, porque tenemos de un lado la economía, la justicia, y tenemos de un lado, en una balanza, tenemos la salud, y predomina la salud como un derecho fundamental, un derecho constitucional. Pero sí entiendo que se pueden hacer los protocolos del lugar para realizar las audiencias presenciales. Digo, no todas las audiencias, porque ha sido beneficioso en todo su esplendor tener algunas audiencias de manera virtual, y hemos tenido un beneficio que hasta de nuestros hogares hemos podido conocer las audiencias. Ha sido de manera productiva. Hay cosas que quizá no han sido productivas, como las citaciones, las notificaciones, se aplazan mucho las audiencias, tenemos problemas con el acceso de algunas partes del proceso para que puedan interactuar. Hay problemas de conectividad. En verdad, el gobierno ha hablado, el gobierno saliente, el entrante ha hablado de una república digital, pero no podemos hablar de república digital. En verdad todavía estamos en pañales y nos falta mucho por hacer. Faltan muchas cuestiones de nosotros abordar, planteamientos, programas. Después que nosotros tengamos una buena conectividad a nivel nacional, pues nosotros podemos decir que vamos a tener una justicia digital. Ahora mismo estamos en pañales, pero sí veo el beneficio. Estamos saliendo hacia adelante, se están conociendo las audiencias, y nuestro personal, ya en la Oficina de la Defensa Pública, el personal del Poder Judicial, el personal de la Procuraduría General de la República, ya en España, la Fiscalía, se está tratando de que todos vayan a trabajar de manera presencial, pero con su distanciamiento. Creo que se puede realizar un programa
dentro de los tres ejes, los ejes tripartitos de la justicia, defensa pública, poder judicial y ministerio público, para que abordemos temas importantes como este y nosotros podemos hacer programas y planteamientos para poder volver a la realidad de la presencialidad, como se ha abordado, que temas más como la decisión del Tribunal Superior Administrativo, que ahorita lo vamos a abordar en su esplendor, esa decisión de que manda al Consejo del Poder Judicial a que abra las puertas de los tribunales. Sí, específicamente, Iván, de eso, pues quiero que nosotros hablemos, porque en el día de hoy veíamos en los medios de comunicación al presidente del Poder Judicial, valga decir, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, que instaba a cualquier abogado, decía, y a cualquier usuario que le dijera que el tribunal no estaba abierto. Sabemos que todavía quedan juzgados, que hay tribunales inclusive de menores y que no están abiertos. Y una situación es que estén abiertos y otra cosa es que se estén brindando todos los servicios de manera presencial. En el caso nuestro, por ejemplo, en el Tribunal de Menores, que es donde yo ejerzo mi función como Ministerio Público, no nos reciben nada de manera física. Tenemos que, aún estando en el mismo local donde está la Secretaría del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, que utilizar una plataforma. Entonces, cuando el presidente de la Suprema dice, no, insto a cualquier abogado que me digan qué tribunal no está abierto, yo no creo que la respuesta sea que esté abierto. La respuesta debe ser que esté brindando todos los servicios de manera presencial mediante la opción, ¿verdad? Hay una opción, hay una famosa resolución 007-2020, que yo quiero que tanto Elizabeth como Iván, después que vayamos a una breve pausa comercial, pues le hablemos de eso al público, porque el público está ávido de saber qué es lo que es virtual, qué es lo que es presencial, qué es lo que se está haciendo. Si ya hubo un llamado judicial con una sentencia y un llamado supuestamente del Poder Judicial y de todos los sectores de que los tribunales van a estar abiertos, de que todos los servicios se van a poder realizar de manera presencial. Yo quiero que ustedes, tanto Iván como la compañera Elizabeth de la Defensoría, en la voz de la Defensoría, después que vayamos a una breve pausa comercial, le expliquen a ustedes, amables televidentes, qué es lo que tenemos hoy día en la justicia dominicana. No le cambien. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, compartiendo con Elizabeth Rodríguez, nuestra coanfitriona, quien nos acompaña desde la ciudad de New York. Está de paseo, Elizabeth, y les agradecemos infinitamente que, no obstante estar de vacaciones y de paseo, pues siempre esté presta para estar con nosotros en este espacio, brindándole a ustedes orientaciones. Hoy es un programa especial para esos internos que también nos ven desde la Isleta y desde el Pinito, que nos reportan sintonía, y cuando pues van a los tribunales nos dicen, caramba, lo estamos viendo y qué bueno que tenemos a los defensores ahí. Nos decían, bueno, teníamos a Chesner que era defensor, ahora se nos fue para el otro lado, ahora Chesner es fiscal, qué cosa. Pero lo tenemos a ustedes, tenemos a Iván hoy y tenemos a Elizabeth, que siguen siendo la voz de la Defensoría. Elizabeth. Sí, bien, nosotros siguiendo con lo que es el tema de las audiencias bajo esta modalidad de la virtualidad, decía nuestro compañero Iván que tiene su pro y su contra. Nosotros estamos totalmente contestes, porque lo cierto es que debemos obtener cierta cautela, ¿verdad?, ante todas estas situaciones que estamos, y sabemos todo lo que genera un juicio penal. Porque, por ejemplo, hay casos en donde vamos a ver, por ejemplo, delito de sangre, por ejemplo, homicidio, que hay muchos testigos y sabemos que los familiares quieren también participar. Son de las cosas que vamos a tener que verificar y que ciertamente pudiesen afectar lo que es uno de los principios pilares de todo proceso, que es la publicidad, que son uno de los principios que se ha visto más afectado ante esta situación, porque, como bien señalaba Iván, la conectividad es un grave problema en nuestro país. Amén de que como país, República Dominicana está situado dentro de los países
con mejor tecnología, lo cierto es que en el ámbito penal tenemos una situación. Sabemos que las personas que regularmente tienen procesos penales, y es como decimos, la justicia muerde a los pies descalzos. Lamentablemente son personas de escasos recursos que no tienen las facilidades y el acceso de tener un celular que pueda pues, bajar la aplicación que es la que estamos utilizando para los procesos, Microsoft Teams. Definitivamente no tienen espacio y muchas personas lo que tienen es un paquetico. Nosotros hemos visto cómo a diario hay personas que tienen que ir de manera presencial allá, no obstante el juicio ser virtual. Miren qué contradicción. Vemos los testigos, vemos las víctimas que tienen que ir allá para conectarse desde el salón de audiencia. O sea que lo que faltaría sería básicamente el fiscal que también está ahí en el palacio, la defensa que estamos arriba y básicamente el imputado que está en un centro. Es la única persona que faltaría para armar el rompecabezas, pero definitivamente el tema de la virtualidad sí ha traído muchas situaciones y sobre todo en el ámbito de las audiencias. Ya hemos analizado en otros programas de qué forma se violenta los principios del debido proceso, no solo la publicidad, como nosotros decíamos. Tenemos un tema ahí con lo que es la contradicción, o sea, de qué forma se pueden exhibir los elementos de prueba detrás de una pantalla. ¿Cómo podemos tener control, por ejemplo, de un testigo en un contra? O sea, son situaciones que verdaderamente pues escapan a que esos procesos puedan conocerse por la vía virtual. Entonces, tenemos una situación que discutíamos detrás de cámara nosotros, y es una también contradicción que se da con respecto a la resolución que tú hacías referencia, Saturnino, la 07-2020, en la que básicamente en el numeral 10 establece el uso de la virtualidad como una opción. O sea, cuando se habla de opción, significa esto, que se asume como principio de que siempre y cuando todas las partes estén conteste, o sea, que si la parte no está en conteste, pues evidentemente que no se da. Pero también está la situación, por otro lado, que le da la facultad a los jueces de poder ellos verificar cuáles procesos pudiesen calificar para una presencialidad. Y yo digo y cuestiono que eso hasta cierto punto obliga a que los jueces verifiquen algunas cuestiones de fondo que afectarían directamente la imparcialidad de un juez que va a adentrarse ya al conocimiento de situaciones que deben de desarrollarse en el fondo el mismo día de la audiencia, y no que ellos previamente puedan entonces tener un conocimiento, porque entonces ahí hasta incluso pudiese ser un juez recusable, porque ya tiene conocimiento de causa. Por otro lado, también tenemos entonces la decisión del Tribunal Superior Administrativo, que en términos de comparación, de resolución con una decisión de un alto tribunal, pues evidentemente hay que sopesar cuál tiene más valor. Entonces, sobre ese punto quisiéramos saber, Iván, cuál es tu opinión, si ciertamente hay alguna contradicción entre lo que es la resolución 07 y la decisión del Tribunal Superior Administrativo. Hay que tomar muy en cuenta que eso se cae ya de la mata. ¿Cuál decisión? Ya que una decisión posterior, la decisión del Tribunal Superior Administrativo, el cual con esa decisión obliga al Consejo del Poder Judicial que abra las puertas de los tribunales. Estaban hablando ahorita en una dicotomía, como decía Saturnino, de que en verdad los tribunales están abiertos. Sí, el Palacio de Justicia de Moca, el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, el Palacio de Justicia de Santiago y otros palacios más de justicia están abiertos, los tribunales están abiertos.
pero no simplemente nos tenemos que quedar en que estos tribunales están abiertos. Esta decisión del Tribunal Superior Administrativo es que obliga de manera tajante, obliga al Consejo, al Poder Judicial, a que abra esos tribunales, pero no es que abra los tribunales con excepción, sino que abra los tribunales en todo su esplendor al conocimiento de las audiencias y al depósito también de solicitudes que vayan a interponer las partes de los procesos. Si vemos esta resolución, ya estamos claros y explicamos lo que dice la decisión del Tribunal Superior Administrativo, y que es una obligación para el Poder Judicial, es una obligación para el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en verdad ha hecho caso omiso a esta decisión. Es tan así que parte de la comunidad jurídica, abogados, han tenido que ir a la explanada de la Suprema Corte de Justicia, que fue intentado el día de hoy. Sí, a que esa decisión sea acatada por el Consejo. Pero al parecer, tenemos una persona que quiere verse como un dictador dentro del Poder Judicial. Cuestión esta que muchas personas, cuando esa persona vino a dar su gestión, hablamos de Luis Henry Molina, se criticaba mucho porque era el antiguo director del Indotel, ex miembro del comité directivo del PLD, que era una persona que tenía su afinidad partidaria, pero estas son cuestiones totalmente aparte. Entonces esas personas están abogando a que de manera presencial abran los tribunales. Vamos a hablar un poquito sobre un asunto que hablaba Elizabeth, sobre los principios rectores del juicio. No simplemente el principio de oralidad, no simplemente el principio de contradicción, Elizabeth y Saturnino. Hay más principios del juicio rectores que sin esos principios no se puede hacer una sana justicia, no se puede hacer una justicia idónea ni pertinente. Estamos hablando del principio de inmediación, estamos hablando del principio de concentración. Cuando tenemos un caso, por ejemplo, de porte y tenencia de armas de fuego, ley 631-16, y existe un arma de fuego, para nosotros presentar, para el Ministerio Público presentar en su acusación o en su legajo probatorio, presentar esa arma de fuego, la contraparte, para que no se le vulnere el derecho de defensa, el principio de contradicción y ese principio de concentración, porque el juez tiene que analizar, debe de tener en sus manos dichos elementos de prueba para poder dar una decisión y para poder valorar ese elemento de prueba, para verificar si es pertinente, para verificar si es legal, para verificar si es lícito, para verificar también si existe el principio de mismicidad, si en verdad ese es el mismo objeto que fue parte del proceso. Entonces son muchos principios del juicio que se vulneran, y en todo eso se vulnera el principio y el derecho de defensa de la parte más débil, que es el imputado. Porque estamos hablando que el imputado es la parte más débil, porque tenemos del otro lado un engranaje, viene siendo como David y Goliat. Tenemos al Ministerio Público, que tiene una estructura, que tiene el poder coercitivo del Estado. Entonces, una persona de escasos recursos no puede con ese monstruo. Por eso es que el mismo Código Procesal Penal es totalmente garantista y pone en relieve esos principios que yo estoy puntualizando ahora mismo. Estaban hablando ahorita, y quiero seguir ese tema, esa línea, sobre la apertura de los tribunales, vamos a decir de las secretarías. Cuando se hacen depósitos de solicitudes de certificaciones, de solicitudes de revisiones de medida de coerción, de cese de medida de coerción, vemos un estancamiento, no tenemos respuestas. A veces no se puede, como decía Saturnino, no se puede depositar de manera presencial. A mí me ha tocado hacerlo de manera presencial. Sí me han dado la oportunidad de que yo pueda presentar esas solicitudes de manera presencial, pero sí he tenido problemas con tener una respuesta rápida y oportuna. Y ahí vamos con otro de los principios, otros derechos, y el acceso a la justicia, señores. Y la justicia pronta y oportuna, porque no es simplemente que tú tengas la oportunidad
de tú poder presentar esas solicitudes es que tú me des respuesta y que tú me des una respuesta oportuna. Eso es lo que necesitamos. Señores, esto para mí que es algo que nos están poniendo a nosotros, a la comunidad jurídica, a los abogados, que nos dicen que está abierto de manera presencial los tribunales, pero no, es mentira. Señores, los tribunales no están abiertos de manera presencial y está toda la planificación y programas para que se puedan realizar. Porque no me digan a mí que si usted tiene personas, los actores del proceso, la parte del proceso, no tienen acceso a la conectividad, que es otra vulneración al acceso a la justicia, no tener conectividad, porque ellos tienen que darle todas las herramientas. En cierta forma, entre comillas, algunas personas la dan, pero no a todos. Por eso se caen, se aplazan más del 70% o el 80% de las audiencias. Y cuidado, si quedo corto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el Consejo del Poder Judicial, haga los protocolos, pero de manera inmediata, porque es que ustedes tienen una obligación. Ya un tribunal dio una decisión que lo obliga a ustedes a abrir los tribunales. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos y eso es lo que está abogando la comunidad jurídica. Entonces, se están violentando un sinnúmero de principios. Miren, yo he tenido casos para dar un poquito de praxis, de práctica a este espacio que estamos teniendo, y para que también los televidentes nos comprendan lo que estamos diciendo y los internos en el CCR La Isleta Moca que nos están viendo por esta vía, que a veces nosotros realizamos certificaciones para obtenerla, porque ya hay personas que han cumplido su pena de manera definitiva, y para dar una certificación la persona tiene que pasar su pena 2 meses más de la pena impuesta. Entonces, se está dando una justicia oportuna, se está dando una justicia eficaz. Yo me voy a ir más lejos. Anteriormente del COVID-19, de esta pandemia, se habían despachado o votado, vamos a decir, en algo popular, muchas personas del Poder Judicial, y ahora con esto de la pandemia han tenido obligatoriamente el Poder Judicial que tener bajo sus servicios a un sinnúmero de empleados que lo tienen en su casa. En su casa lo tienen muchos empleados que están trabajando muchísimo. Pero ¿qué es lo que están haciendo? No están repitiendo, enviándole notificaciones sin la acusación, sin la notificación de la acusación y los legajos probatorios. No están notificando nada. Entonces es una situación que nos llena a nosotros de angustia, y nos llena más de angustia porque nosotros nos pesa de todo corazón la situación que están viviendo los actores del proceso, no tanto los imputados que están detenidos por 1, 2, 3 años, sino también por las víctimas del proceso que también quieren respuestas a su proceso. Hay, por ejemplo, también audiencias que estaban fijadas marzo, mayo, abril. Esas audiencias en su gran mayoría no han sido reprogramadas, y eso es un tema que también nos está afectando bastante, porque incluso hemos visto cómo casos más recientes se le está dando, entonces se están fijando audiencias, y todos esos casos que tenemos que hay que reprogramar las audiencias, pues no se le está dando ninguna respuesta. Cuando ellos llaman del centro, y lo sabe Iván, desesperado, que quieren saber una fecha, nosotros decimos, pues nosotros estamos en las mismas, porque tampoco sabemos, nosotros tenemos que esperar a que se nos haga una convocatoria vía virtual. Decía Iván que no es cierto que estén abiertos todos los tribunales, y de hecho, las puertas, por lo menos cuando yo salí hace 2 semanas, estaban cerradas. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia estamos conversando con Elizabeth Rodríguez, Iván Baldayá, defensores públicos de la provincia de Espaillat. Estamos dentro de la justicia en lo que es la voz de la Defensoría. Elizabeth. Sí, decíamos que nosotros cuestionábamos
la parte de lo que fue la interpelación que se le hizo en el día de hoy al magistrado presidente de la Suprema Corte, donde él establecía de que los tribunales estaban abiertos. Entonces hacíamos un análisis. Iván decía, no es cierto que estén abiertos. Y decíamos nosotros que hasta hace 2 semanas nosotros veíamos las puertas cerradas. Solamente en un salón que iban algunos testigos, algunas víctimas que no tenían forma de ellos conectarse en su casa y podían acudir allá. Nosotros en el día de hoy, incluso, Saturnino, vivimos una experiencia porque tuvimos una audiencia virtual. En el caso de los menores, estamos hablando de que está totalmente cerrado toda forma de presencialidad, porque sabemos que, por ejemplo, ante el despacho penal ya podemos hacer depósitos presenciales, pero también hay otra situación. Muchas veces uno analiza cómo lo hago, cómo es más rápido, o sea, realmente siendo presencial pudiese llegar más rápido. Entonces, allá lo que nos dicen es que cuando uno deposita algo presencial, ellos tienen que escanear todo eso, y eso se toma un tiempo, y no hay personal, porque como decía Iván, muchos fueron cancelados. O sea, empleados que fueron cancelados y que ahora están viendo que realmente hacían falta en un distrito judicial como por ejemplo Moca, con una entrada de casos que muchas veces supera algunos departamentos judiciales como San Francisco de Macorís, porque la verdad es que tenemos bastante casos allá. Con lo que es a nivel nacional, nosotros tenemos un gran porcentaje de casos, esa es una realidad. Entonces lo vemos como un distrito, algo como pequeño, y no se le da la debida importancia. Entonces hay que muchas veces sopesar si ciertamente llevándolo presencial podemos tener una respuesta más efectiva, más rápida, cuando realmente no es así. Entonces uno muchas veces opta por hacerlo virtual. Entonces lo que sí nosotros entendemos es que independientemente de lo que es el plan que ha creado el Poder Judicial, que eso es una resolución que emana de un consejo, no tiene la fuerza y la vinculación que tiene una decisión del Tribunal Superior Administrativo. Y que además, incluso en el día de hoy, como él señalaba y decía de que todos los tribunales están abiertos, pues yo entonces espero que en el día de mañana realmente todos los tribunales estén abiertos y se esté brindando todos los servicios. De hecho, ustedes saben que Moca básicamente abrió sus puertas, fue el día 1 de octubre, porque hasta las puertas que da hacia lo que es el acceso al público estaba cerrada. Las personas estaban entrando por la vía de donde entramos los empleados. Entonces, y todavía hay incluso algunas jurisdicciones en donde ni siquiera se ha abierto la puerta principal. O sea, Moca ya abrió, pero hay otras, en otras localidades lejanas, que todavía incluso permanecen totalmente cerradas la puerta principal. Entonces, no podemos hablar de un acceso totalmente abierto y de una presencialidad cuando ciertamente no es así. Y si vamos entonces a acogernos, o si los jueces se van a acoger a la famosa resolución 0720, pues entonces ahí vamos a tener nosotros que entonces accionar y reclamar cuál es la vía reglamentaria, ya que como hemos analizado, pues evidentemente una audiencia virtual violenta una serie de principios del debido proceso, y en mi caso particular yo entiendo que hay casos, y tengo algunos casos que no soportan una virtualidad. O sea, un caso de homicidio con varios testigos. O sea, yo no voy a poner en juego la libertad de un ser humano de esa forma, arriesgarlo al conocimiento de una audiencia virtual que hasta cierto punto pudiésemos decir, la cámara soporta todo. Detrás de cámara todo sería más fácil. Es más fácil tú condenar a una persona a 20 años sin tener que mirarle la cara a nadie, sin ver inclusive los gestos y los sentimientos
y lo que está produciendo, porque incluso yo pudiese en algún momento dado dejar de percibir algunas de las imágenes de una persona cuando por ejemplo, estamos conectados por ejemplo, celular, no soporta más de 4, por ejemplo, personas. En algún momento yo pierdo la visión de una de esas otras personas que son parte también esencial. Entonces son de las cuestiones. Y hay otro punto que también nos llama poderosamente la atención, y es el hecho de esas personas, como bien dice Iván, que se pasan hasta 2 meses después que cumplen una pena. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo le devuelve el Estado el tiempo de privación de libertad por encima de una pena que ya esa persona le cumplió al Estado? Tenemos casos incluso de personas que han cumplido 20 años. Tenemos un caso de un señor que cumplió 20 años y que duró unos días esperando una certificación de no recurso. Eso es inaceptable, de verdad que sí. Entonces, Iván, quisiéramos saber también, dentro de lo que es el ejercicio activo, profesional como defensor, ¿cuáles son las otras problemáticas o los otros pros que tú ves en el desarrollo de todo este teletrabajo por la vía virtual? A mí me gusta ser práctico y me caracterizo por eso. Soy demasiado práctico, a veces soy de poco hablar. Me gusta que las cosas se den de manera idónea, con eficacia y todo. Miren, cuando hablamos de audiencia, de juicio al fondo, que es la mayor problemática de las audiencias preliminares, son cuestiones que no se deben conocer de manera virtual. Es que existe una rigurosidad dentro del juicio, y ya nosotros anteriormente habíamos hablado de los principios rectores del juicio. Lo hablamos, principios de inmediación, de concentración, de publicidad, de oralidad, de contradicción, de inmediación, un sinnúmero de principios. Para ponerle un ejemplo e irnos un poquito a la práctica y que todos más o menos se den una idea, un ejemplo de la situación que estamos planteando. Ustedes se imaginan un testigo, que esté produciendo un testigo dentro de un juicio y esté alguien de lado diciéndole o soplándole qué es lo que tiene que decir. Y una persona que juró ante un tribunal, ante Dios, ante la patria, ante el tribunal. Entonces hay una persona diciéndole qué es lo que tiene que decir. Entonces ahí es que nosotros estamos hablando de un sinnúmero de principios, hasta de concentración, que los jueces no van a poder dar una sana decisión si no pueden tener esos elementos de pruebas ahí de manera latente, ahí frente a ellos, para que ellos puedan dilucidar y puedan verificar cuál es el contenido de ese elemento de prueba, cuál es la producción que van a hacer ese elemento de prueba. Yo me acuerdo, y digo esto por lo que dicen los abogados y la comunidad jurídica, que le claman, y no que le claman, porque ya no hay que clamarle a nadie, existe una decisión. Nosotros no estamos mendigándole al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, no le estamos mendigando que abra los tribunales. Es que una decisión de jueces, una decisión de un tribunal le obligó a que abriera los tribunales, las puertas de los tribunales, y no lo ha hecho. Él interpela y dice que le dice a los abogados que le digan que dónde es que no hay tribunales abiertos. Y nosotros le preguntamos que dónde es que están los tribunales abiertos. No existe un tribunal todavía abierto. Hay sí algunos tribunales que se están dando algunas audiencias presenciales, como juicios cuando hay mucha pluralidad de agentes, de imputados, de víctimas y todo eso. Pero ya en el distrito, ya en otras jurisdicciones más pequeñas como la de Payamoca, no se están conociendo. Y decía que Luis Henry, el presidente de la Suprema, me acuerda al padre de la patria nueva, creo que se llamaba Trujillo. Es una persona que lo caracterizan y le ponen un nombre, toda la comunidad jurídica, que dice que a veces es un pichón de dictador. Y pareciera que él lo está dejando ver, que es un pichón de dictador. Si usted tiene una decisión de un tribunal y usted también es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y cuando usted da una decisión, usted quiere que la adopten, porque una decisión jurisdiccional y se debe inmediatamente adoptar y se debe cumplir
a la regla, a cabalidad, entonces usted tampoco la cumple. Entonces, es una situación que lo pone a él en tela de juicio y pone en tela de juicio también cada uno de los jueces. Me acuerdo una vez, y Elizabeth hablaba de autonomía e independencia de los jueces, me acuerdo una vez, y qué lamentable, hasta deseo de llorar me dio, creo que fue hace 2 años, cuando los jueces tuvieron que ir a clamar autonomía e independencia afuera de los tribunales. Señores, los jueces que mediante la Constitución, mediante el Código Procesal Penal, existen principios de autonomía e independencia, y que ellos tengan que clamarle al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana independencia y autonomía. Entonces, esto es un país que lamentablemente tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, Por eso es, y me atrevo a decirlo, por eso es que los jueces y nuevos jueces no se atreven a dar una decisión, porque quizás no tienen los pantalones suficientes para dar esa decisión, porque viene inmediatamente y el Consejo les realiza un juicio disciplinario y hasta lo pueden cancelar de sus funciones jurisdiccionales. Entonces es una cuestión que nosotros tenemos que verificar. En cuanto a la presencialidad, nada se está dando de manera presencial, Hemos abogado, hemos solicitado en muchas audiencias que se den de manera presencial. Esa resolución, la 007 de 2020, emitida por el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, le da la facultad, le da una brecha al juez, que aunque las partes estén de acuerdo, las partes que sea presencial, y una de las partes se opone, ellos tienen la facultad de ingerir entre las decisiones de las partes y decir que se va a dar de manera virtual. No importa, es que si tú quieres salvaguardar el derecho de defensa de cualquiera de las partes, usted debe obligatoriamente subsumirse a lo que las partes le están a usted solicitando, en este caso la presencialidad. Hay muchos protocolos, no estamos diciendo que todo el mundo debe entrar al Palacio de Justicia, sino las partes involucradas en el proceso. Hay protocolos, los tribunales son grandes, ya es hora de que abran los tribunales para que nosotros podamos, y todos los abogados, no solamente la defensa pública, todos podamos hacer un ejercicio eficiente de la abogacía, porque no se está haciendo hasta el momento, porque es un obstáculo y una violación al acceso a la justicia por parte del Poder Judicial. Bien, Saturnino no se está escuchando. Él no escucha. Sí. Saturnino me parece que estaba hablando. Bien, deseamos... Bueno, decimos que el tiempo es corto. Televisión, ya se nos acabó el tiempo, señores. Las buenas noches, gracias a Iván, gracias a Elizabeth. El jueves estaremos otra vez aquí, en Ni Más Ni Menos Dentro de la Justicia. Buenas noches, gracias. Buenas noches.